Hola, soy Juan Meneses y estamos en el problema número 105 que trata sobre edades y nos dice: cuando tú naciste, yo tenía la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Si a la suma de nuestras edades, cuando yo tenía lo que tú tienes, le añades la suma de nuestras edades actuales, obtendrás 80 años. ¿Qué edad tienes actualmente? Para desarrollar este problemita tenemos acá esta pequeña tablita que recomiendo hacer cuando te hablan de dos o más personas en un problema de edad. Comencemos. Y acá dice: cuando tú naciste, yo tenía. Mira. Cuando tú naciste, yo tenía. Cuando tú naciste, o sea, en un pasado tú has nacido y en ese momento tenías 0 años porque recién naciste, obviamente. Cuando tú naciste, en este pasado, yo tenía, no sé, una cantidad X, una cantidad B, una cantidad A, qué sé yo. Cuando tú naciste, yo tenía ¿qué? Yo tenía la edad que tú tenías. Ojo, la edad que tú tenías. No me dice la edad que tú tienes, sino me dice la edad que tú tenías. Al decir tenías se refiere al pasado. Entonces, yo tenía la edad que tú tenías. O sea, en otro pasado tú tenías una cierta edad. Entonces el problema me quiere decir que estas dos edades de estos tiempos pasados son iguales. Luego dice, repito, mira hasta acá. Cuando tú naciste, yo tenía la edad que tú tenías. O sea que estas dos edades son iguales. Que tú tenías cuando yo tenía, o sea, en este entonces, en este pasado, cuando yo tenía, o sea, acá, cuando yo tenía, vamos a colocarle acá 2 líneas para diferenciarlo. Cuando yo tenía, ahí está. Cuando yo tenía, ¿qué cosa? Cuando yo tenía la edad que tú tienes. Al decir tienes, se refiere al presente. Entonces, yo tenía la edad que tú tienes, es decir, en el presente. De esta manera. Ya está. Bueno, hasta ahí tenemos todos los datos. ¿Qué hacemos acá, profe? Acá le vamos a colocar un valor. Por ejemplo, si yo le coloco n, si acá es n, por el dato del problema, acá también debe ser n, porque estas cantidades son iguales. ¿Y qué decíamos en un problema de edades de este estilo? Que siempre la suma en forma de aspa debe ser la misma. Si acá es n y acá es n más n, 2n. Si esta diagonal suma 2n, esta diagonal también debe sumar 2n. Entonces, esto tiene que ser 2n, porque 2n más 0 me da 2n. ¿Ya está? Y como el dato del problema nos decía que esta edad era lo mismo a esta edad, también le colocamos 2n. Y hacemos lo mismo que hace un momento. Si esta suma es 4n, esta suma también es 4n. Si acá ya tengo n, faltaría 3n en esta ocasión. Ahora sí, hay que hallar lo que nos pide. Lo que nos pide es, si a la suma de nuestras edades, uno pensará, profe, la suma de nuestras edades es esto, 5n. Pero ten en cuenta acá lo siguiente. Si la suma de nuestras edades, y acá te especifica en qué tiempo. Cuando yo tenía lo que tú tienes. Cuando yo tenía, es decir, cuando yo en el pasado tenía lo que tú tienes. Cuando yo tenía lo que tú tienes. Entonces, en este tiempo se refiere, porque acá está diciéndote cuando yo tenía. Entonces dice, la suma de estas edades, que en este caso si lo sumamos nos da 3n. Dice la suma, si a la suma de nuestras edades en este tiempo, o sea 3n, le añades la suma de nuestras edades actuales. Ahora sí, a esta cantidad le tenemos que añadir la suma de nuestras edades actuales en esta ocasión. Es decir, en el presente. Y esta suma nos da 5n. Y según el problema dice que obtendremos 80 años. Es decir, si 3n más 5n nos debe dar 80. 8n es igual a 80. Por lo tanto, un n vale 10. Un n vale 10. Porque 8 por 10 te sale 80. La pregunta es, ¿qué edad tienes actualmente? Ojo, no, ¿qué edad tengo actualmente? No, sino ¿qué edad tienes? Es decir, tú en el presente tienes 2n, es decir, 2 por 10, 20 años. Tu clave, la B en este problemita número 105. Así que nos vemos en el otro problemita número 106. Nos vemos.